Mi esposa dejó las cosas muy claras, voy a ver a otro hombre. Si intentas detenerme, llamaré a la policía y les diré que me has agredido. Antes de que pudiera hacer nada, el karma se encargó de la situación. Todo empezó de forma sutil, casi imperceptible al principio. Llevábamos años casados, y como cualquier pareja, teníamos nuestros altibajos, pero esto era distinto. Sandy, mi esposa, parecía distante de una manera que no terminaba de comprender. Las conversaciones se convirtieron en intercambios unilaterales y su risa, que solía llenar la casa, fue reemplazada por el silencio. Al principio, lo atribuí al estrés. Habíamos pasado por una mala racha tras el incendio que destruyó nuestra antigua casa, y mudarnos a la propiedad de mi abuela no era precisamente lo que ella consideraba un nuevo comienzo. Pero algo en su comportamiento dejaba claro que esto no se trataba solo del fuego. Empezaron a acumularse pequeñas señales, llegaba tarde del trabajo y culpaba a reuniones que parecían no existir. Su teléfono, que antes dejaba despreocupadamente en la encimera de la cocina, se volvió una extensión de su mano, con la pantalla siempre inclinada para que yo no viera nada. Y luego estaban las noches en las que, convenientemente, olvidaba ponerse su anillo de bodas, alegando que tenía prisa o que ya no le quedaba bien. Intenté ignorarlo, de verdad que lo hice. Me decía a mí mismo que toda relación pasa por etapas y que, tal vez, este era solo uno de esos momentos en los que necesitábamos reencontrarnos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que yo era el único intentándolo. El punto de inflexión ni siquiera fue dramático, ocurrió en los momentos más pequeños y cotidianos. Una noche, le pregunté si quería ver conmigo uno de sus programas favoritos, algo que solíamos hacer religiosamente. Me miró como si le hubiera pedido que resolviera una ecuación matemática compleja. No, estoy cansada, dijo, sin apenas levantar la vista de su teléfono. Más tarde esa noche, la vi riéndose de algo en su pantalla, completamente absorta. No era el tipo de risa que provoca un meme gracioso, era la que surge cuando hablas con alguien que te hace sentir viva. A esas alturas, ya no podía ignorar las señales. Ella se estaba alejando de mí y había alguien más, tenía que haberlo. Intenté razonar conmigo mismo, pensando que quizás estaba exagerando, pero la realidad me miraba a la cara. Las pequeñas provocaciones, el cambio repentino en su forma de vestir y la falta absoluta de intimidad, todo apuntaba a la misma conclusión, ya no solo estaba cansada de ser mi esposa, estaba con alguien más o considerándolo seriamente. Sabía que debía afrontarlo, pero ¿cómo se empieza esa conversación? Hola, ¿me estás engañando? No es algo que se suelte casualmente durante la cena. Así que esperé. Observé. Empecé a notar patrones, como recordaba de repente que tenía planes, o como cambiaba su tono cuando ciertos nombres salían en la conversación. Ya no estaba solo distante, se había ido, al menos emocionalmente. Era como vivir con una desconocida. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí ya lo había aceptado. Ella lo había facilitado tratándome como si no existiera. Pero aún quedaba en mí un resto de esperanza de que esto fuera algo que pudiéramos arreglar. Pensaba que si le daba suficiente espacio, volvería a mí. Sé que fue una tontería, pero cuando construyes una vida con alguien, no te rindes sin luchar. Al menos, eso era lo que yo pensaba en ese entonces. Lo más difícil no fue la sospecha en sí, fue la espera. Esperar para atraparla en una mentira, esperar a que admitiera lo que ya sabía, esperar a que le importara lo suficiente como para molestarse en ocultarlo. Sentía que vivía con el tiempo prestado, como si cada interacción fuera un paso más hacia lo inevitable. Y, en el fondo, creo que ella también lo sabía. La noche en que todo se vino abajo no fue nada fuera de lo común, al menos al principio. Llegué a casa del trabajo como de costumbre y la casa estaba en silencio. Era invierno, así que oscurecía temprano, y cuando entré por el camino de entrada, noté algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el garaje y la luz del porche estaba apagada. Normalmente, eso no me habría molestado, pero dada la situación reciente, sentí un nudo en el estómago. Entré y la llamé, pero no hubo respuesta. Al principio, pensé que habría salido a hacer un recado o a visitar a una amiga, pero mientras recorría la casa, vi que la luz de su habitación estaba encendida. Subí las escaleras y fue entonces cuando la vi. Estaba de pie ante el tocador, maquillándose.
No llevaba los vaqueros y el suéter de siempre para sus recados informales, no, llevaba un vestido negro, uno nuevo que nunca antes había visto. Tenía el dobladillo más corto y un escote que dejaba poco a la imaginación. Los tacones a su lado eran los más altos que le había visto nunca. Me quedé en el marco de la puerta unos momentos, simplemente observando. Al principio ni siquiera me notó, estaba demasiado concentrada en su pintalabios, un rojo intenso que la hacía parecer otra persona. Entonces lo comprendí, esto no era una salida cualquiera, era algo deliberado. Se estaba arreglando para alguien. Sentí una presión en el pecho, pero mantuve la calma. No grité, no exigí explicaciones. En cambio, pregunté, ¿vamos a algún lado? Su mano se detuvo a mitad de la aplicación y me miró a través del espejo. No hubo ni un destello de culpa en su expresión, solo irritación. No, dijo con frialdad. Voy a salir. Tengo una cita. No reaccioné de inmediato. Creo que ella esperaba una explosión, una pelea a gritos, quizás incluso que le suplicara. Pero me quedé allí, mirándola fijamente. ¿Me has oído?, dijo con voz cortante. He dicho que tengo una cita. Voy a salir con otro hombre. Mi corazón latía con fuerza, pero me negué a darle la satisfacción de montar una escena. No, dije, manteniendo el tono equilibrado. Ella se giró para mirarme, claramente molesta. ¿No? ¿No qué? No vas a ir a ninguna cita, dije, al menos no mientras vivamos bajo el mismo techo. Si quieres ver a alguien más, adelante, pero haz las maletas y busca otro lugar donde quedarte. Una vez que te vayas, presentaré los papeles del divorcio y podrás hacer lo que quieras. Su risa fue aguda y amarga. No me voy a ir, dijo. Me gusta esta casa y, cuando sea mía, haré con ella lo que me dé la gana. Si sigues actuando como un idiota, me aseguraré de quedarme con la mayor parte del dinero cuando la vendamos. Respiré hondo, aferrándome a la poca paciencia que me quedaba. Haznos un favor a ambos, dije, y vete a casa de tus padres hasta que esto termine. Tú eres la que quiere irse, no yo. Ella se cruzó de brazos con aire de suficiencia. Oh, volveré en 30 minutos, dijo. Más te vale no estar aquí cuando regrese, o llamaré a la policía. Les diré que me has amenazado, quizás incluso que me has pegado. Ya sabes cómo funciona. Te retendrán 48 horas y para entonces, ya habré cambiado las cerraduras. Sentí que una ira fría se apoderaba de mí. Realmente pensaba que podía manipularme así. Estás cometiendo un error, dije, con voz tranquila pero firme. Crees que puedes asustarme, pero no voy a ir a ninguna parte. Puso los ojos en blanco y volvió al espejo, murmurando algo sobre que necesitaba arreglarse el pintalabios. Salí de la habitación con la mente acelerada. Si pensaba que podía pisotearme, le esperaba una sorpresa. Cuando salí de esa habitación, mi mente iba a 1000 por hora, pero no por el pánico. Conocía su juego, y, si quería jugar sucio, yo podía adaptarme. Ella pensaba que tenía todas las ventajas, sus amenazas, su confianza, la forma en que hablaba como si ya fuera dueña de la casa y de mi vida. Eso encendió algo en mí, pero en lugar de perder los estribos, me concentré en lo que sí podía controlar. No estaba dispuesto a dejar que me pisoteara sin luchar. Fui al garaje y vi el bate de béisbol de aluminio apoyado contra la pared. Era el mismo que usaba en los partidos de verano con los amigos. Lo agarré y probé su peso en la mano. Su coche estaba aparcado fuera y casi podía ver su expresión arrogante imaginando que se iba a encontrar con su amante mientras yo me quedaba atrás rumiando mi rabia. Bueno, esta noche no. Caminé hacia su coche y golpeé el bate con fuerza. 4 buenos impactos destrozaron los faros delanteros y traseros, dejando el coche inservible para una salida nocturna. No había terminado. Conocía su rutina, su bolso siempre estaba en la encimera de la cocina. Cuando volví a entrar, allí estaba, justo donde esperaba. Lo abrí, con cuidado de no hacer un desastre, y encontré su teléfono. Una parte de mí casi se rió de lo predecible que era. Lo llevé al garaje y quité la batería, colocándola en mi mesa de trabajo. Con un golpe seco de martillo, el teléfono se partió en 3 pedazos.
Satisfecho, puse los restos rotos de nuevo en su bolso, sin la batería. Esta noche no iba a llamar a nadie. Luego, vi un pequeño paquete de preservativos en su bolso. Por un segundo, consideré pincharlos con una aguja solo para fastidiarla, pero luego pensé que sería mejor no hacerlo. Probablemente me acusaría de intentar incriminarla, y ese era un dolor de cabeza que no necesitaba. Para cuando ella entró en la cocina, ya estaba completamente vestida, vestido negro, tacones y ese ridículo pintalabios rojo. Me miró con una mezcla de irritación y arrogancia, como si ya hubiera ganado el juego retorcido que estaba jugando. Fuera, dijo, señalando la puerta como si yo fuera un intruso. No me moví, en su lugar, me serví una taza de café y me apoyé en la encimera, dando un sorbo lento. Que tengas buena noche, dije con naturalidad. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué has hecho?, preguntó, con la voz más tensa ahora. Sonreí y di otro sorbo. ¿Por qué no vas a revisar tu coche?, sugerí. Sus tacones sonaron con fuerza mientras salía a pisotones por la puerta principal. Momentos después, la escuché gritar, enojada, frustrada, furiosa. Regresó a casa irrumpiendo, con la cara roja de rabia. ¿Qué demonios le has hecho a mi coche?, gritó. Me encogí de hombros, manteniendo un tono ligero. Está aparcado en la calle. Cualquier cosa podría haber pasado. Bastardo. Siseo. Llamaré a él para que me recoja. Adelante, dije, señalando su bolso. Necesitarás tu teléfono para eso. Su rostro se congeló por un segundo y luego sacó el teléfono de su bolso con brusquedad. Cuando se dio cuenta de que no encendía, su furia alcanzó un nivel completamente nuevo. ¿Has roto mi teléfono?, me recosté y me crucé de brazos. Quizás deberías haber estado más pendiente de él. A esas alturas, estaba prácticamente vibrando de ira. Se cambió los tacones por unas zapatillas y salió furiosa, probablemente pensando que podía llamar a la puerta de algún vecino y pedir prestado el teléfono. Observé desde la ventana cómo iba de casa en casa, frustrándose cada vez más al ver que nadie respondía. Ya estaba gritando cuando llegó al final de la manzana. Me apoyé en la encimera, sorbiendo mi café, y esperé. Sabía que era cuestión de tiempo que encontrara a alguien dispuesto a ayudar o que se desesperara lo suficiente como para llamar a la policía. De cualquier forma, yo estaba listo. Ella pensaba que tenía el control, pero para cuando esta noche terminara, se daría cuenta de lo equivocada que estaba. No tuve que esperar mucho para que las cosas dieran un giro, aunque no el que yo esperaba. Mientras sorbía mi café, podía escuchar sus tacones golpeando el suelo sobre mí, y luego, el silencio. Esa fue mi señal para comprobar qué estaba haciendo. Miré por la ventana justo a tiempo para verla caminando hacia el garaje. No iba a renunciar a sus planes tan fácilmente. La cuestión es que yo conocía a Sandy. Era impulsiva, sí, pero predecible en su desesperación. Ya se había dado cuenta de que su coche estaba fuera de servicio y debió asumir que yo habría dejado mi Suburban, la bestia, como solía llamarla, en el garaje, esperando para salvar su noche. Lo que ella no sabía era que yo había desconectado el mando de la puerta del garaje antes, por si intentaba algo exactamente así. La seguí en silencio y miré por la puerta lateral mientras ella se subía al asiento del conductor de la bestia. El motor cobró vida con un sonido profundo y gutural que resonó en el garaje. Por un segundo, pensé en detenerla, pero decidí dejar que ella misma causara su propio desastre. Presionó el botón de la puerta del garaje y cuando no ocurrió nada, volvió a intentarlo. La frustración cruzó su rostro, pero en lugar de detenerse a pensar, hizo la cosa más propia de Sandy que se pueda imaginar, pisó el acelerador. La bestia rugió hacia adelante, chocando contra la puerta del garaje con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. La potencia del motor de 454 caballos era demasiado para la vieja puerta. El sonido de metal desgarrado y madera crujiendo llenó el aire mientras la bestia salía disparada del garaje, arrastrando lo que quedaba de la puerta con ella. Pero eso no fue lo peor. Aparcado directamente detrás del garaje, en lo que probablemente era el peor lugar posible, había un coche patrulla. 2 agentes acababan de llegar tras las amenazas anteriores de Sandy de llamar a la policía.
La bestia se estrelló contra el frontal del patrulla con tal fuerza que empujó el vehículo unos metros, dejando el morro aplastado como un acordeón. Uno de los agentes acababa de abrir la puerta del conductor cuando ocurrió el choque. La puerta se balanceó violentamente, desequilibrándolo y tirándolo al suelo. Su compañera, una pelirroja a la que recordaba del instituto, ya estaba en movimiento, sacando a Sandy de la bestia por el pelo antes de que ella pudiera siquiera procesar lo que acababa de ocurrir. ¡Al suelo!, gritó la agente pelirroja, cuya voz resonó por todo el vecindario. Sandy gritó algo incoherente, forcejeando mientras la arrastraban hasta el pavimento. Ni siquiera opuso resistencia adecuada, solo sollozaba y maldecía mientras la agente le ponía las esposas. Mientras tanto, me apresuré a comprobar cómo estaba el agente que había sido golpeado. Tenía la nariz claramente rota y le sangraba la cara, pero estaba consciente. «No te muevas», le dije, sujetándole la cabeza para mantener el cuello estable. «La ayuda está en camino». Los siguientes 20 minutos fueron una vorágine de caos. Los vecinos espiaban desde detrás de las cortinas, algunos lo suficientemente audaces como para salir y curiosear. Llegaron ambulancias, con las luces destellando, y más coches de policía llenaron la calle. Respondí a las preguntas mientras vigilaba a Sandy, que estaba sentada en la parte trasera de otro patrulla, esposada y llorando como una niña a la que han pillado robando. Cuando se disipó el polvo, Sandy iba camino del hospital con el ego magullado, el cuello rígido por el airbag y una creciente lista de cargos: poner en peligro a otros, daños a la propiedad y agredir a un agente de policía con un vehículo, por nombrar algunos. En cuanto a mí, me quedé en la entrada viendo cómo se llevaban los restos de la bestia. Debería haber estado furioso, pero sinceramente, me sentí aliviado. No se trataba solo del coche o del desastre que había hecho en el garaje, se trataba de tener finalmente pruebas, una evidencia innegable de que Sandy era su propia peor enemiga. Después de todas sus amenazas, su manipulación y su arrogancia, finalmente se había chocado contra un muro, literal y figuradamente. Y, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Los días siguientes al caos fueron una mezcla de interrogatorios policiales, consultas con abogados y llamadas incómodas de conocidos comunes que se habían enterado del fiasco. Sandy no perdió el tiempo para empeorar las cosas para sí misma. Después de salir bajo fianza, pagada por sus padres, por supuesto, retiró casi hasta el último céntimo de nuestra cuenta bancaria compartida. $9,000 desaparecieron en un instante, dejándome con apenas 1000 a mi nombre. No me sorprendió, fue solo otro movimiento desesperado de alguien que pensaba que todavía tenía el control. Mi abogado y yo nos pusimos manos a la obra de inmediato. Afortunadamente, había previsto algo así meses atrás. Antes de que las cosas se salieran de control, había transferido la propiedad de nuestra casa a mis padres, legalmente, ya ni siquiera estaba a mi nombre. Sabía que Sandy exigiría la mitad de todo, y no estaba dispuesto a dejárselo. Ella no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. En nuestra primera reunión, Sandy apareció con su abogado, un tipo despreciable con un mal peinado que claramente pensaba que esto iba a ser una victoria fácil. No perdieron el tiempo en soltar sus demandas. Ella quiere la casa o la mitad de su valor, empezó su abogado con arrogancia, deslizando una pila de papeles sobre la mesa. También solicitaremos todos los muebles nuevos, los electrodomésticos y una parte de la indemnización del seguro por el incendio. Miré a mi abogado, que ni siquiera parpadeó. En su lugar, sacó con calma un documento y se lo entregó. La casa no es un bien ganancial, explicó. Pertenece al padre de mi cliente. Sandy no tiene derecho legal sobre ella. Su cara se puso pálida por un momento, pero se recuperó rápidamente, inclinándose para susurrar algo a su abogado. Él revisó el documento, con la expresión tensándose a cada palabra que leía. Esto no puede ser correcto, murmuró, pero lo era. No tenían nada. Y en cuanto a los muebles y electrodomésticos, continuó mi abogado, tenemos recibos que demuestran que fueron comprados con fondos de la cuenta del padre de mi cliente. Tampoco son bienes conyugales. La frustración de Sandy era palpable. Se cruzó de brazos, fulminándome con la mirada como si yo la hubiera traicionado personalmente, lo cual era irónico dadas las circunstancias. «Me estás dejando sin nada», espetó finalmente. «Eso no es del todo cierto», respondió mi abogado con suavidad.
Estamos dispuestos a dejar que te quedes con uno de los juegos de dormitorio, por nostalgia. Casi pude oír sus dientes rechinar. Poco después salió furiosa de la habitación, dejando a su abogado para negociar el resto. Al final, se quedó con su coche, una parte del dinero que retiró y poco más. Su abogado sabía que estaba en una posición perdedora y la convenció de llegar a un acuerdo antes de que las cosas empeoraran. El juez no se cortó al finalizar el divorcio. Me elogió por ser proactivo al proteger mis bienes, lo cual fue su forma educada de decir que Sandy había sido superada en todo momento. Para cuando el martillo golpeó la mesa, yo era libre, y ella se quedó sola lidiando con el desastre legal que había creado al estrellar la bestia contra un coche patrulla. Para mí no se trataba de venganza, se trataba de autoconservación. Sandy había intentado manipular, intimidar y acosar para conseguirlo todo, pero me subestimó. Pensó que me rendiría y dejaría que ganara, en cambio, jugué a largo plazo y, cuando terminó, salí con la dignidad intacta. Después de que el polvo se asentara y la tinta se secara en los papeles del divorcio, finalmente tuve un momento para respirar. Se sintió extraño al principio, casi como si estuviera entrando en la vida de otra persona. Durante años, mi rutina, mis pensamientos, incluso mi felicidad habían girado en torno a Sandy y nuestro matrimonio. Y ahora, simplemente, ella ya no estaba. La casa estaba en silencio, pero no de una forma solitaria, sino más bien pacífica. Finalmente podía concentrarme en mí mismo y en lo que yo quería, en lugar de estar caminando constantemente sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Pasé los primeros meses volviendo a poner mi vida en orden, arreglando la casa, reconectando con viejos amigos y encontrando pasatiempos que había descuidado durante años. No se trataba de distraerme, se trataba de recuperar quién era yo antes de que todo se viniera abajo. Una de las primeras cosas que hice fue volver al campo de tiro. Siempre había sido algo que disfrutaba, pero durante los últimos años de mi matrimonio, no había encontrado tiempo para ello. En uno de esos viajes, me encontré con la sargento Sweeney, la misma agente que había detenido a Sandy durante el incidente del garaje. Estaba allí en vaqueros y una camiseta informal, completamente diferente a la persona uniformada y seria que había visto antes. Hablamos durante un rato y descubrí que ella también estaba soltera recientemente. Su divorcio había sido complicado, aunque no tan caótico como el mío. Una cosa llevó a la otra y la invité a salir. Para mi sorpresa, dijo que sí. Esa primera cita fue algo especial. Aparecí con mi mejor traje, probablemente exagerando un poco, pero ella pareció apreciar el esfuerzo. Dejó claro desde el principio que no estaba interesada en juegos ni dramas, y, sinceramente, yo tampoco. 9 meses después, nos casamos, y puedo decir sinceramente que ha sido el momento más feliz de mi vida. Ella no es solo mi esposa, es mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Hemos construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y la confianza, dos cosas que habían faltado durante mucho tiempo en mi matrimonio anterior. En cuanto a Sandy, he oído noticias sobre ella a través de conocidos comunes. Se volvió a casar 2 veces y por lo que tengo entendido, su segundo marido parece mantenerla a raya. Me alegro por él, supongo. Ya no guardo ningún rencor hacia ella. Me llevó un tiempo llegar a ese punto, pero me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo me mantendría atrapado en el pasado. En estos días, mi vida es sencilla y plena. Mi esposa y yo celebramos recientemente nuestro 25º aniversario de bodas con un crucero por Europa, un viaje con el que ella siempre había soñado. Nuestros hijos son mayores y les va bien, y no podría estar más orgulloso de ellos. Justo la semana pasada, entregamos la vieja casa de mi abuela a nuestra hija como regalo de bodas. Se sintió correcto, como un momento que cierra el círculo. Esa casa había sido el escenario de mucho dolor y transición, pero ahora comienza un nuevo capítulo para ella. De vez en cuando, recuerdo aquellos días caóticos con Sandy, no con arrepentimiento, sino con gratitud. Me enseñaron mucho sobre quién soy y qué soy capaz de manejar. La vida no siempre sigue el camino que planeas, pero a veces son los desvíos inesperados los que te llevan exactamente a donde se supone que debes estar. Y, estando aquí ahora, no cambiaría nada.